Buenos días, mi nombre es Abraham Cancino y hoy les vengo a ver sobre el tema de los derechos humanos. Primeramente, para poder entender este tema tenemos que saber qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, inalienables y son otorgados a toda persona sin distinción de sexo, nacionalidad, etnia, lengua u otra condición, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue fundada el 10 de diciembre de 1948 en París. Y es un documento que marcó un hito, pues establecieron por primera vez los derechos humanos fundamentales que se deben garantizar y proteger. Para seguir entendiendo lo que es este tema de los derechos humanos, tenemos que saber que los derechos humanos se clasifican por dos tipos. Una que son los derechos civiles y políticos y otra que son los derechos económicos, sociales y culturales. Para entender qué son los derechos civiles y políticos debemos saber que son libertades que garantizan la participación de cualquier ciudadano en la vida social en condiciones de igualdad, libre y sin discriminación. Y unos de ejemplos de derechos civiles y políticos pueden ser como la libertad de movimiento, el derecho a juicio justo, la inocencia, la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación y la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Y pasando con los derechos económicos, sociales y culturales, son libertades que garantizan condiciones dignas de vida para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad libres de discriminación. Y unos ejemplos de esto pueden ser el derecho a la protección social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, derecho a la información, derecho a un trabajo digno, bien remunerado y en condiciones justas. Y no solo son derechos para hombres y mujeres de mayores de 18 años, no, también hay derechos humanos para los niños. Por ejemplo, hubo una convención sobre los derechos humanos de los niños, que es la CDN, que consta de 54 artículos en donde se incluyen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, de los cuales todo niño y niña debe gozar. Para garantizar la igualdad de derechos humanos entre hombres y mujeres a nivel mundial, se promulgó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la EDAW, por sus siglas en inglés. En este documento se definen los tipos de discriminación que sufren las mujeres y se garantiza la igualdad de oportunidades y derechos para ellas. Y también existen lo que son los derechos internacionales, que son como para ellas personas que vienen de otros países, o sea, que no son de nuestra nacionalidad. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de todos los gobiernos a promover y proteger los derechos humanos fundamentales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley máxima en el país donde reconocen las garantías, los derechos humanos, las obligaciones y las libertades de las cuales todo ciudadano mexicano goza. También hay que saber que existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un organismo creado en 1990 con el fin de proteger y defender los derechos humanos en México, y algunos son recibir y atender quejas de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades competentes, procurar la conciliación entre quien presenta la queja y las autoridades señaladas, y impulsar la observación de los derechos humanos en el país. Y ahora que sabes sobre los derechos humanos, espero que te vaya muy bien y nos vemos en la próxima.